En Canarias y abrimos en este punto nuestro momento de tertulia y recibimos a nuestros siguientes invitados. Contamos con Rocío Poquet Nieto, Sales Manager at Aegon Asset Management. Rocío, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Encantada de recibirle también a Fernando Romero, gestor de Abaco Capital. Fernando, lo mismo, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros bien, y luego ya los mercados hoy los vemos recibiendo distintas referencias que no parecen sentar tan bien. Os quería preguntar, antes de nada ir por partes o de analizar situaciones, querría ponernos en situación porque estamos justo a punto de decir adiós al primer semestre del año y llega ya el segundo semestre tan esperado en cuanto a qué van a decir los resultados empresariales, impacto de la subida de tipos, y no sé cuál es vuestra visión, precisamente ahora que estamos a punto de irnos de vacaciones y empezar esa etapa. Rocío, muy bueno, dinos. Desde Aegon Asset Management lo que vemos es que al final ha sido una época de muchos datos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Powell y Lagarde se están fijando mucho en los datos de inflación, en los datos de empleo, y al final nos están sorprendiendo con más subidas de tipos. El mercado descontaba que Powell iba a hacer un parón y podía iniciarse esa bajada de tipos a principio de año, mientras que ahora es todo lo contrario. Ahora ya estamos viendo cómo puede incluso incrementar tipos aún en julio y no se descarta otra subida más, teniendo en cuenta que el mercado laboral sigue fuerte. Luego veremos los PMIs cuando salgan esta tarde, pero un dato bastante curioso en Estados Unidos es que el sector inmobiliario ya otra vez de segunda mano, ya se están comprando y vendiendo casas de segunda mano otra vez, que es otro de los indicadores de que la economía sigue tirando, ¿no? Con lo cual, las economías nos están sorprendiendo con datos dentro de lo que cabe positivos. Los PMIs, lo que se está viendo es una discrepancia bastante grande entre el manufacturero y el servicio, teniendo el sector servicios tirando más de las economías, pero no dejan de estar mucho en línea con lo que se espera, teniendo además en cuenta que Alemania ha entrado ya en recesión técnica, y lo que tenemos que ver es, con toda esta información, cómo las empresas van a asumir esa subida de costes, teniendo en cuenta, como comentabais en la anterior entrevista, que al final la capacidad de la inflación a hacer frente a esa subida de sueldos, que no deja de ser la segunda derivada de la situación en la que estamos, pues sigue luchando ahí con la inflación subyacente y es muy difícil de bajar. Lo que sí que está claro es que dentro de las economías más relevantes, tanto Estados Unidos, Europa e incluso el Reino Unido, la inflación subyacente sigue muy por encima de ese 2% que esperamos y no consideramos que vayan a revisar a la baja esa inflación objetivo, ¿no? Con lo cual tenemos que ver un poco hasta qué punto los bancos centrales siguen dando muchos los datos, pero la inflación no contemplamos que vaya a bajar en los próximos 12 meses de manera brusca, y consideramos ya también por un problema estructural en la población que los sueldos van a seguir tirando de la inflación subyacente al alza. Fernando, ¿cómo lo veis? No, nosotros yo creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Rocío. Yo creo que después del susto que tuvo el sistema bancario, tanto en febrero como en marzo, que ahí ya sí que se empezaba a ver un poco de miedo, sobre todo a una recesión económica y ya posibles bajadas de los tipos de interés, lo que hemos estado viendo en los siguientes meses es que realmente esto nos ha llegado a producir y los datos han sido buenos. Lo que sí que nosotros creemos es que de cara al futuro la situación no ha mejorado, sino incluso empeorado. Es decir, esta situación se llegó a ella por subidas muy fuertes de los tipos de interés, los bancos centrales retirando liquidez del sistema, y hasta el día de hoy está continuado siendo así. Es decir, los bancos centrales siguen subiendo tipos de interés, ya han anunciado que de aquí a final de año pueden continuar haciéndolo y siguen retirando liquidez del sistema. Entonces, para los próximos meses, de cara al segundo semestre de este año como principios del año que viene, nosotros no descartamos que en este entorno de políticas monetarias muy restrictivas podamos tener algún susto como los que vimos en febrero y marzo. No sabemos si en el sistema bancario o en algún otro segmento de la economía,
pero lo cierto es que la inflación continúa muy alta y los bancos centrales siguen con políticas monetarias muy, muy restrictivas. Y esto poco a poco va haciendo mella y se va notando en la economía. Como bien decía Rocío, sí que es verdad que hay segmentos como el servicios que sigue tirando muy fuerte, sobre todo ahora con la llegada del verano, pero nosotros creemos que gran parte de estos buenos datos ya están recogidos en los mercados. Según lo que estáis poniendo... Un poco más optimista. Sí, perdona que te estaba interrumpiendo. ¿Ya? Ay, perdona. Sí. Estabais señalando de alguna manera cómo vais evaluando los datos, cómo están absorbidos en los mercados, pero está claro que por ese data señalan, o el mismo Powell esta semana en el Capitolio, esto simplemente ha sido ver, pero hay separar simplemente las subidas. No es que vayan a detenerse las subidas y por lo que decía hace un momento Rocío que no contempláis que se vaya a revisar la baja ese objetivo de inflación, está claro que esa política de tipos tiene que seguir al alza. Estamos viendo las primeras posiciones a la Fed y al Banco de Inglaterra luchando con esa inflación, pero además con esos sector servicios que hoy lo veíamos, por hacer hincapié, hasta ahora era el salvavidas a la hora de hablar de esa actividad del sector privado, servicios, presionando en esa inflación subyacente, pero ahora también está debilitándose lo que eleva más el riesgo de recesión. ¿Cómo veis que esa desaceleración del sector servicios puede impactar en medio además de esa promesa de que las subidas van a seguir para ser implacables contra la inflación? Rocío, desde Aegon Asset Management. Bueno, al final el objetivo de los bancos centrales subiendo los tipos de interés es ralentizar la economía. Entonces, cualquier indicio de que el sector servicios se enfríe sería buena para los bancos centrales y para la toma de decisiones. No obstante, como bien comentábamos, al final estamos frente a una época estival en la que el sector servicios va a seguir tirando y eso al final a lo mejor trastoca un poco los datos, igual que los datos de empleo van con retraso. Entonces, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo al final tienen que ver cuál es el efecto en los últimos meses y el problema es que vamos recogiendo algunos datos en tiempo real, porque algunos son encuestas, otros son los datos de empleo que van con un decalaje de 6 meses y al final es un poco, estamos sometidos a demasiada información. Al final lo que nosotros consideramos desde Aegon Asset Management es que la subida de tipos va a seguir, que se va a mantener y se va a mantener por una razón muy sencilla y es que no quieren repetir los errores de los 70 en los que bajaron los tipos de interés muy rápidamente y eso provocó el efecto contrario, ¿no? Con lo cual al final tienen que estar muy seguros de que la economía se ha ralentizado y de que la economía se ha ralentizado y bien, porque el mercado laboral sigue tirando mucho, pero el mercado laboral también sigue tirando mucho porque por regulaciones y como se ha visto en el norte de Europa se están subiendo los salarios de más de un 10%, el caso es en Holanda, un 10% por ley, Bélgica un 11%, con lo cual eso acaba retroalimentando la inflación y teniendo el efecto adverso. Y luego también, por ejemplo, en Estados Unidos, al final estamos frente a unas elecciones, ya se están anunciando los candidatos y entonces tenemos que ver hasta qué punto, cómo van a llegar también el país con datos económicos. No obstante, si en Estados Unidos aconteciese una situación como la gran crisis financiera, el paro llegaría a estar en el 5%, que está muy lejos de ese 12% que contemplamos en España, con lo cual hay que ser un poco también realista de enfriar la economía, pero ¿hasta dónde? Esa es la cuestión, ¿hasta dónde? ¿Cómo lo veis desde Abaco Capital? Sí, nosotros ahí coincidimos plenamente con lo que acaba de decir Rocío, es decir, es cierto que no es lo más bonito, que las políticas monetarias restrictivas podrían causar la recesión, pero creemos que lo más importante es la fotografía del largo plazo y la realidad en el largo plazo es que la inflación es algo que llevamos mucho tiempo sin verla, es un problema grave, como bien decía Rocío, la inflación subyacente y sobre todo de salarios sigue en niveles muy, muy elevados y probablemente el mayor de los problemas sería pecar por parar las subidas y parar estas políticas monetarias antes de tiempo y que entonces la inflación se quedase de forma mucho más estructural dentro de la economía. Porque al fin y al cabo lo más importante de los bancos centrales es
mantener la estabilidad de precios y mantener la confianza también. Y la única forma de conseguir esto es manteniendo la inflación en niveles controlados, en niveles objetivos, como los que tienen del 2%. Históricamente, esto no se ha conseguido sin causar una recesión pequeña, grande, que dure más o menos, pero una recesión en el corto plazo. Y entonces nosotros creemos que es lo más sensato y por ahora la opción por la que están optando todos los bancos centrales. Mirando efectivamente a los bancos centrales, y hemos tenido esta semana una cascada de protagonismo. Es verdad que se esperaban las grandes decisiones la semana pasada de la FED, del BCE. Esta semana ha llegado Andrew Bailey con esa gran sorpresa y Powell, para el que quedase alguna duda, sí que refrendaba ese discurso de una forma mucho más que parece haber calado en los mercados. Tras escuchar a Andrew Bailey, esos 50 puntos básicos en el Reino Unido, tras esa promesa de Powell de que sí o sí van a seguir adelante y que el objetivo va a ser ese 2%, ¿cómo dibujáis ese horizonte de política monetaria de cara a las próximas reuniones, sobre todo ya además de cara a Jackson Hole, que también vuelve a ser una gran cita para precisamente, ¿no?, el rumbo de esa política monetaria? Rocío. Bueno, nosotros al final, incluso antes de la última comparecencia de Powell, ya asumíamos que la Reserva Federal iba a subir tipos una o dos subidas más, teniendo en cuenta un poco los escenarios que barajábamos. Al final la economía americana sigue muy fuerte y lo tienen que frenar de alguna manera, y Powell ha estado insinuando esa subida de tipos durante mucho tiempo y el mercado ha querido ir por otro lado. En Europa es diferente, ¿no? En Europa parece que todo el mundo se cree más a Lagarde y se descuentan las dos subidas de tipos y las dos subidas de tipos pasan, pero siempre el mercado ha querido ser mucho más optimista con Estados Unidos de lo que realmente lo ha sido, y Powell, hasta que no ha comparecido en el Congreso y lo ha dejado patente, parece que el mercado no se lo ha querido creer. Reino Unido es que es otra economía aparte, fueron los últimos en subir tipos de interés y por lo tanto ahora las subidas las tienen que hacer mucho más rápidas. Siguen con una inflación subyacente bastante elevada y por lo tanto están en el 8%, si mal no recuerdo. Tienen que seguir subiendo tipos para enfriar la economía, pero como se comentaba antes, desde el Brexit tienen el problema de la inmigración, con lo cual hay muchísima presión de sueldos, y luego también hay muchísima presión de las importaciones y exportaciones, que no deja de llevar los precios de alimentación y de energía al alza, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, se van a enfrentar a un escenario mucho más complicado de lo que pueda ser para Europa y Estados Unidos. No obstante, las subidas van a seguir este año, el año que viene se estabilizará un poco, y teniendo en cuenta cómo están los vencimientos de deuda a nivel mundial, sobre todo de high yield, de los leveraged loans, 2025 ya empieza a ser una fecha clave para esa refinanciación de las empresas, y por lo tanto considerando que llegando hacia ese 2025 ya podremos empezar un poco a ver esa bajada o pronóstico de bajada de tipos, si nos queremos que la economía se enfríe realmente de verdad y las empresas no puedan refinanciarse, porque en estos momentos sí hay subida de tipos, pero realmente en el esquema de pagos lo estamos viendo un poco que nos puede afectar más a nivel de Euribor con las hipotecas y cómo puede afectar al consumidor final, que bueno, hay que ser un poco conscientes de que con la subida del Euribor o la subida de los tipos, si viene acompañada por una subida de salarios, al final se compensa un poco y el efecto no es tan brusco como se espera. Pero cuando las empresas que se han estado financiando a tipos de interés bastante bajos tengan que empezar a refinanciarse, especialmente aquellas que son de baja calidad crediticia, o esa deuda que no vemos en los mercados y que sí que está presente en muchos fondos, deuda privada, por así decirlo, eso ya sí que puede tener una repercusión mucho más grande dentro de las economías. La cuestión es, ¿llegaremos al 2025 a ese vencimiento con tipos de interés más bajos o se enfriará de golpe cuando no se puedan refinanciar? Ahí tenemos que ver en función de los resultados empresariales de este año y del que viene. La pregunta que se queda sobre la mesa, veremos. Fernando, ¿cómo lo veis? Sí, nosotros lo que vemos es que la situación actual probablemente desde donde partimos actualmente los próximos 6-12 meses, la situación económica es probable que se deteriore de forma considerable. Entonces,
Sí que es verdad que ahora mismo la inflación es un gran problema, pero las políticas monetarias están siendo ya lo suficientemente restrictivas. En el caso de Estados Unidos y de América lo que vemos es que se han trasladado de forma mucho más directa al consumidor porque los bancos han sido mucho más flexibles y mucho más dinámicos. En Europa todavía estamos viendo, en el caso de España, por ejemplo, que aunque el Euribor está al 4%, se continúan dando hipotecas al 2,5%, al 3%, es decir, va con cierto retardo en lo que es la economía real, pero llegará también. Entonces, en este escenario probablemente el deterioro de la situación económica sí que vemos posible que en los próximos 6-12 meses ya o se dejen de endurecer estas políticas económicas, se paren de subir tipos o incluso de entrar en lo que se dice un hard landing, una recesión un poco más profunda, pues ya sí se comiencen a ver un poco bajadas de tipos de interés, siempre y cuando realmente se llegue a producir esta recesión que por ahora no se está viendo. Pero lo que sí que creemos es que desde el punto de partida que estamos actualmente, las probabilidades son muy altas de que la situación económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Inglaterra, vaya en deterioro, es decir, vaya empeorando durante estos 6-12 meses. Mirando más de cara a esa preparación de las carteras, de la inversión, quería que en este punto nos pusiéramos, no sé si queréis hacer una radiografía ahora mismo de cómo estáis estructurando la cartera, la estrategia, o por partes, no sé si renta variable, renta fija o de forma independiente, no sé, si queréis por cambiar, desde Abaco Capital, Fernando. Sí, nosotros ahora mismo estamos encontrando grandes oportunidades en renta fija. Creo que hay oportunidades como no las ha habido en los últimos 10 años, es decir, al fin y al cabo la subida de tipos de interés en renta variable puede que no se vea de forma tan rápida porque los múltiplos no se terminan de ajustar, sobre todo en algunos mercados, pero en renta fija sí que se ve de forma inmediata, es decir, la yield de los bonos prácticamente se ajusta con las rentabilidades de la deuda soberana. Entonces, en renta fija estamos encontrando grandísimas oportunidades, compañías de gran calidad, que ahora mismo tenemos un yield de la cartera superior al 6% en euros. Entonces, ahí estamos muy cómodos. Aún seguimos posicionados en la parte corta de la curva con vencimientos de alrededor de 2 años, sin coger duración. Y entonces en renta fija sí que estamos encontrando grandes oportunidades. En renta variable también, en ciertos nichos de mercado que creemos que probablemente gran parte de lo peor esté ya descontado, y también sobre todo en otras geografías. Vemos que hay grandes oportunidades en países emergentes, tanto por ejemplo en Latinoamérica estamos encontrando grandes oportunidades, son mercados que comenzaron las subidas de tipos de interés mucho antes, que ahora mismo están con tipos de interés, con tipos reales muy positivos. Las economías han continuado porque venían desde un punto del ciclo muy bajo, y aquí sí que creemos que poco a poco podrán ir reduciendo los tipos de interés, y eso va a ser una inyección muy fuerte para estas economías. No solamente en Latinoamérica, también en países como India o incluso por el Middle East, también estamos encontrando oportunidades. Y después también compañías europeas que tienen exposición a estas regiones, compañías internacionales. Entonces, la verdad es que a medio y largo plazo sí que creemos que estamos encontrando grandísimas oportunidades actualmente. Rocío, vosotros desde Aegon Asset Management, ¿cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo lo veis? Nosotros desde Aegon Asset Management lo que estamos haciendo es estar infraponderados en renta variable, y dentro de la renta variable, en las empresas en las que invertimos son empresas de calidad. Estamos buscando empresas que estén poco apalancadas y tengan posiciones sólidas dentro de la industria, principalmente porque consideramos al final que, independientemente de subida de tipos o no, frente a una recesión o un escenario un poco más pesimista en cuanto a términos económicos, son las que van a resistir más este momento del ciclo. En renta fija
también estamos considerando plazos cortos. Al final sigue habiendo muchísima volatilidad de tipo de interés. No tenemos la bola de cristal y no sabemos dónde va a estar el final, con lo cual sí que vemos que en plazos de 2, 3, 4 años de vencimiento, las empresas tanto de alta calidad crediticia como baja calidad crediticia high yield están dando buenas rentabilidades. Y en el high yield también quiero incidir un poco porque al final nos está ofreciendo rentabilidades bastante similares al histórico de renta variable con muchísima menos volatilidad. Entonces, si nos situamos dentro de un espectro del triple C, donde al final la calidad crediticia es un poco mejor, ¿no? Dentro de todo de lo que se llama high yield, pues sí que estamos viendo muchísimas oportunidades, teniendo en cuenta que los vencimientos son cortos y que al final nos ofrecen rentabilidades atractivas y es el pasito ese que necesitamos para luego estar entrando en la renta variable, ¿no? Con lo cual sí que están surgiendo muchas oportunidades. Hemos vuelto a ese entorno de mercado en el que la renta fija renta de nuevo, que nos habíamos acostumbrado a los tipos bajos, Euribor negativo, y por lo tanto el inversor conservador español no veía ese atractivo, pero vamos, pueden salir muchísimas buenas oportunidades en los próximos 12 meses. Estaremos pendientes a esas oportunidades, ese Euribor negativo, qué bonito. Rocío Ponquet Nieto, Sales Manager a Taikon Asset Management, Fernando Romero, gestor de Abaco Capital. Ha sido un placer, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros.